oportunidad vamos a mostrar el uso del complemento de CAR, denominado CAR, de QGIS para trabajar un sistema de control de versiones con datos espaciales que podemos trabajar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, y ya lo menciono en el contenido del blog que tengo, está en la descripción del video para que puedan consultarlo. Ahora tendríamos que instalar, ¿no?, el software CAD y luego hacer las configuraciones básicas. Para el complemento también, una vez instalado ya el complemento, dentro de ingresar al administrador de complementos, tenemos acá CAD, lo instalamos, yo ya lo tengo instalado. Y una vez tener instalado, nos va a aparecer dentro de esta lista de complementos, y lo único que tenemos que hacer acá es primero hacer la configuración de la ubicación de donde se ha instalado, ¿no? Como estamos en Linux, esta es la ruta que normalmente se instala para Linux, ¿no? Aceptamos, ya tendríamos nuestro complemento CAR listo para funcionar. Una vez hecho esto, ¿no?, les va a aparecer aquí, ¿no?, este panel de repositorios. Yo ya estuve trabajando con algunos, y la primera acción que debemos hacer es crear un nuevo repositorio o adicionar un repositorio existente, o también podemos clonar, ¿no? En este caso, la opción que tengo acá de crear un nuevo repositorio, en unos casos no me está funcionando. Lo que voy a hacer es ir a mi explorador. Estoy creando una carpeta, ¿no?, no, RepCard. En esta carpeta voy a crear mi primer repositorio. Para eso lo único que tengo que hacer es un clic derecho, voy a hacer en este caso abrir una terminal dentro de esta carpeta, y lo primero que puedo hacer, un poco para comprobar, ¿no?, que tenemos el CAR instalado, puedo poner esto y ya podemos ver que tenemos nuestro CAR instalado, ¿no? Ahora vamos a poner el primer comando, que es car init, para que sobre esta carpeta se inicie un repositorio. Entonces, muy bien, ya hemos creado, acá nos dice incluso que importemos datos porque ahorita nuestro repositorio estaría vacío. A ver, entonces, si nosotros entramos aquí, vamos a ver que ya se ha formado, ¿no? Se han creado unas carpetas, unos archivos como, como los que han trabajado con Git, es comúnmente lo que se crea, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer, vamos a adicionar un repositorio existente, y nos vamos a este que tenemos acá, seleccionamos, ya tenemos nuestro repositorio acá. Esto lo podemos después modificar. Lo que acá tenemos están los datasets. En este caso no tenemos ni un dato para incorporar. Lo que vamos a hacer es incorporar datos a nuestro repositorio. Para eso lo primero que vamos a hacer es, hay una opción que tenemos acá, importar layer into repo. Entonces dentro del repositorio vamos a importar una carpeta. Yo acá creo una carpeta y lo voy a ver, este que dice provincia 1, que es es el límite de una provincia. Entonces ya está aquí correctamente. Esto lo vamos a adicionar a nuestro proyecto, ¿no? Está ok, ya tenemos acá nuestro primera capa dentro de este repositorio. Lo que vamos a hacer aquí es un poco ir a propiedades, y vamos a poner provincia o algo, ¿no?, como denominarlo, y vamos a tener un filtro espacial para determinar cuál va a ser nuestro, digamos, ámbito de trabajo con el cual podemos tener, ¿no?, podemos seguir trabajando. Entonces vamos a ver si lo podemos trabajar con el layer que tenemos aquí, y vamos a tener un límite aquí, ¿no? Y aceptamos. Entonces ya tenemos acá, ¿no?, configurado nuestros límites espaciales, ¿no?, de un marco de trabajo, digamos.
y aquí ya nos marca, ¿no?, el nombre que le hemos denominado a nuestro repositorio. Esto es lo primero que podemos hacer. Ahora podemos seguir incorporando otros datos. Vamos a incorporar otros datos, pero vamos a poner un límite así para ver nuestro fondo. Entonces ya tenemos esto. Vamos a incorporar nueva información, nuevos datos. Esto es lo que les quería mostrar, es que si ya tenemos un límite, por ejemplo acá vamos a jalar el distrito Huánuco, está aquí, es un GeoPackage, todos son GeoPackage, y vamos a adicionar. Pero si ustedes se dan cuenta, solamente ha jalado los en función al límite que le hemos determinado de nuestro, digamos, nuestro repositorio provincia. Hemos generado un límite, entonces está jalando todo el marco que logra topar, ¿no? Todos los distritos, en este caso son los distritos que estarían dentro de ese ámbito, ¿no? Es una manera de cómo limitar quizás nuestros datos. Igual yo tengo un dato de centros poblados, ya está debidamente, entonces acá lo adicionamos al proyecto y como puedes ver solamente está jalando los que están dentro del marco, ¿no?, que hemos determinado. Entonces ese es un tema interesante para tomarlo en cuenta. Entonces lo importante de trabajar con un sistema de control de versiones es que podemos tener registrado, ¿no?, el historial de todos nuestros datos. Si nosotros nos vamos aquí y mostramos show log, vamos a ver si nos vamos a otra fecha, podemos ver que ha registrado las tres acciones que hemos realizado. Entonces, importar, ¿no?, primero provincias, después hemos importado distritos y después hemos importado centros poblados, ¿no? Entonces esto se puede marcar dentro de lo que hemos podido realizar hasta ahora. Que ya tenemos nuestras tres, digamos, nuestras tres capas de datos, vamos a mostrar la ventaja de trabajar un sistema de control de versiones, en este caso aprovechando las bondades de CART, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es si nos vamos a este dato de centros poblados, por ejemplo, y tenemos algunos, ¿no?, datos que tenemos aquí. Vamos a hacer algún cambio arbitrariamente, por ejemplo, digamos, acá hay valores 0, vamos a poner activar edición y vamos a ponerle 15, por ejemplo, ¿no?, y lo guardamos. Guardar. Dense cuenta que se está creando un commit, ¿no?, una confirmación. Se ha configurado para que se confirme automáticamente, no necesitamos escribir un commit específico. Y ahora si nos vamos a show log, entonces acá podemos ver que nuestra raíz en mí hay un cambio, ¿no? Se ha cambiado la data de centros poblados. Y lo que vamos a hacer para ver aquí, hacemos un clic derecho, es mostrar los cambios introducidos en este commit, ¿no? Hacemos un clic aquí y vamos a poder ver que la capa de centros poblados, ¿no?, los atributos, en este caso acá tenemos todos los campos de la tabla de atributos y el valor antiguo era 0 y el nuevo valor ahora es 15, ¿no? Y este ha sido modificado. Ahora hay la opción de ver la geometría, pero en este caso
nos va a mostrar ¿no? la ubicación del centro poblado que ha sido modificado. Ahora, ahí no hay mucho cambio en geometría, por decirlo así, cuando vamos para diferenciar, porque es un valor de atributo. Pero si vamos a hacer, esto se ve más prácticamente aquí, pero si nosotros hacemos un cambio, digamos, que altera cierta geometría, ¿no? de nuestra capa, eso sí se va a poder mostrar con transparencias los diferentes cambios que podemos realizar. Para eso vamos a crear quizás un ejemplo, podemos hacer rápido y después vamos a hacer otro un poco más. Es como por ejemplo si eh, tengamos aquí esta parte y lo pusiéramos así, ¿no? Digamos, lo guardamos y ha habido un cambio, digamos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos de nuevo y verificamos que ha sido cambiado, ¿no? Ahora nuestra capa de distritos. Mostramos los cambios y nos dice que dentro del atributo de geometría de por sí hay una modificación, pero así nos vamos a la pestaña de geometría y vamos a ver, ¿no? El cambio que hemos hecho se aprecia en este ámbito de distrito y lo podemos ver que para ver las diferencias hay un tipo de diferencia que se trabaja con transparencia, que significa que vamos a poder ver, ¿no? Si nos acerca, vemos que la versión, o sea, se marca más la versión anterior, y si nos vamos a la nueva versión vemos cuál es ¿no? la geometría final que estaría quedando, ¿no? Entonces esa es una manera de mostrarlo. eh, Ahora vamos a crear unas nuevas capas que nos va a permitir quizás entender mejor el uso de esta herramienta. Nos vamos a ir por ejemplo a un campo X, una zona X, y vamos a crear una nueva capa, digamos una capa GeoPackage. Lo vamos a denominar parcelas y guardamos, ¿no? Geometría, vamos a poner multipolígono, vamos a poner acá nombre y vamos a poner cultivo. Entonces aceptamos, hay una sistema de referencia, aceptamos y vamos a empezar a crear, digamos aquí, algunas parcelas en función a lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner parcela 1, cultivo papa, y vamos a poner, a ver, otra parcelita por acá. Parcela 2, maíz. Aceptar. Entonces, guardamos esto. Ahora, esto lo que tenemos aquí lo vamos a, ¿no? Vamos a eliminar de acá y lo vamos a hacer para que se inserte en nuestro repositorio. Ahora sí ya lo tenemos dentro de nuestro repositorio, y lo que quiero mostrarles es
en caso de que quisiéramos trabajar con ramas, ¿no? Los branch. Entonces vamos a crear un branch que nos va a permitir trabajar con ramas y poder ver la ventaja que tendríamos, ¿no? Si nosotros vemos nuestra, ¿no? Entonces aquí hemos importado ¿no? Nuestra última capa que hemos creado y vamos a crear un branch a partir de este commit, ¿no? Vamos a denominarle update parcelas, ¿no? Por decirlo así. Entonces te dan cuenta que ambos están, digamos, ¿no? A la misma altura. Entonces lo que vamos a hacer ahora, cerramos aquí, ajá, vamos a hacer el switch, o sea el cambio. Nos vamos al branch, ¿no? Se dan cuenta que ahora ha pasado esto. Vamos a hacer como es el que va adelante. Entonces cerramos aquí y se dan cuenta que nuestro repositorio ya está marcado en qué rama estamos trabajando. Entonces vamos a hacer una actualización. Creamos una parcela aquí y le digamos parcela 3 y vamos a ponerle avena y hacemos una más. Parcela 4 y le podemos poner zapallo, por decirlo así. Ok, entonces tenemos esto, guardamos y está los cambios ya realizados. Ahora lo que podemos hacer en este caso es ver si al cambiar de rama, se dan cuenta, vamos a la rama principal. ¿Se dan cuenta? Entramos en la rama principal y no tenemos las nuevas parcelas que hemos creado. Entonces nos vamos ¿no? Podemos volver a nuestra rama anterior y vamos a ver que sí tenemos los dos. Pero queremos, en este caso, vamos a verlo. Vamos a update. Y ahí sí tenemos los dos, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer aquí también, los que han trabajado a ramas sabrán que cuando se está trabajando en una rama no interfiere, ¿no? A nuestra rama principal, pero si vemos que si consideramos que que está todo ok, lo podemos integrar a nuestra rama principal. Entonces acá hay la opción de merge, de unir dentro de nuestra rama principal, donde estamos ahorita estamos en la rama principal. Entonces, y desde la rama, entonces acá escogemos la rama update parcelas y aceptamos. Entonces hemos adicionado ya en la rama principal nuestras dos nuevas parcelas, que es lo que queríamos mostrar. Y por si, en este caso, para culminar la demostración, también por ejemplo, si estamos trabajando aquí y queremos editar, digamos que es así, y guardamos los cambios.
entramos en nuestra rama ya que se ha unido y vamos a ver los últimos cambios que hemos hecho, ¿no? Entonces vemos que nuestra capa parcial Huánuco ha habido, su geometría ha sido alterada, y acá podemos ver claramente, ¿no?, el cambio que hemos tenido de la versión antigua a la nueva versión. Esto fue antiguo y esto fue nuevo. Existen otras opciones interesantes que podemos revisar, como por ejemplo el pull o el push, ¿no? Esto lo podemos trabajar siempre y cuando manejemos repositorios remotos. Entonces, esto hay la opción también de trabajarlo. Estos repositorios, cuando creamos un repositorio, por ejemplo, he visto que funciona muy bien si es que creamos un repositorio o clonamos un repositorio, ¿no? Podemos tener la opción de buscar una carpeta que ya sea un repositorio de por sí y lo clonamos, no necesariamente una dirección remota, sino también una carpeta, ¿no? Y lo podemos clonar. Entonces, pero el objetivo de este video ha sido mostrar lo básico del uso del plugin card. Eh, Igual lo podemos hacer con estas mismas funciones en el terminal, pero gracias al plugin que se ha creado para trabajar de QGIS, nos es mucho más fácil, ¿no?, trabajarlo. Antes que me olvide, también es importante mostrar una de las ventajas que tenemos al usar un sistema de control de versiones, es que podemos restablecer la versión anterior al último cambio realizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos aquí vamos a ver que vamos a retornar a la, ¿no?, a cuando se hizo el merge, ¿no? Vamos aquí, refrescamos y vamos a poder ver que están ambos con los cambios que se hicieron, pero solamente los que hemos añadido, ¿no? No hay cambio de geometría. Entonces con esto retomamos a una, ¿no?, a nuestra versión anterior ¿no?, al cambio último. Entonces esto era todo lo que les quería mostrar. Espero que sea de utilidad para ustedes y lo puedan aprovechar. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.